Carlos Sánchez Berzaín es uno de los políticos más conocidos de Bolivia. Nació justamente cuando apenas empezaba la democracia en Venezuela, en 1959. Era un gobierno de transición y en diciembre de ese año serían las primeras elecciones después de la salida de Marcos Pérez Jiménez del poder. Nació el 11 de septiembre, bueno, un día y un mes donde han sucedido demasiadas cosas a nivel mundial. Es abogado, es político, politólogo, es director del Instituto Interamericano por la Democracia, es uno de los grandes luchadores por la democracia y además uno de los grandes enemigos de la dictadura, empezando por Evo Morales y compañía. Escribe en algunos de los periódicos más prestigiosos de nuestro idioma. La más reciente, lo más reciente es sobre la detención de Yanine Áñez, donde se prueba que Bolivia está sometida a una renovada dictadura castrochavista. Y le he pedido que nos hable un poco de qué es lo que nos está pasando y hacia dónde va el continente latinoamericano, porque aunque él en muchos de sus escritos es optimista frente a el futuro más o menos cercanos de nuestros países, yo lo que siento es que es exactamente todo lo contrario. Cada vez que uno de nuestros países se libra de eso que llaman populismo, es decir, engañar a la gente, comprar a la gente con una bolsa de comida, pero no darle trabajo, no darle futuro, no darle una buena educación para que tenga realmente futuro, pues la gente sigue omnibulada, es la cosa, es ciega. Pero vamos a ver qué nos dice, porque él es el estudioso sobre estos temas. Bienvenido, Sánchez Berzaín. Cuéntenos. Mucho gusto, Napoleón. Un saludo a usted y a su prestigioso programa con la audiencia tan importante en todas las Américas. A ver, primero, ¿qué está pasando en Bolivia? En Bolivia, con la detención de Yanine Áñez, algunos de sus exministros y la persecución que se ha desatado, se tiene la prueba de que Bolivia es una dictadura del castrochavismo, porque se violan los derechos humanos, no hay debido proceso, no hay Estado de Derecho, el Poder Judicial es una tecla más, un títere más, un mecanismo del régimen. Y eso no es nada nuevo, no es un invento boliviano, eso es la repetición de lo que pasa en Cuba hace 62 años, lo que pasa en Venezuela hace 22 años, lo que pasa en Nicaragua desde el año 2007 y lo que pasó durante 10 años del régimen de Rafael Correa en Ecuador, que es la utilización de la justicia para criminalizar a los opositores políticos y aumentar el poder de un régimen que detenta el poder al margen de todas las normas de la democracia. O sea, el primer elemento de aquí es que Bolivia es una dictadura. Pero perdone que le interrumpa. Usted fue ministro de la presidencia y fue ministro de gobierno y ministro de defensa durante el primer y segundo gobierno de un presidente constitucional, Gonzalo Sánchez de Lozada. Es tan difícil gobernar no solamente Bolivia, sino nuestros países. Es tan complicado, es tan difícil, se hace tan difícil todo. Mire, el tema es que si usted cumple con la ley, tiene programa y tiene respaldo, puede hacerlo. El resultado de nuestro primer gobierno fue muy importante y en el segundo fuimos derrocados. Pero volviendo al tema actual, la diferencia esencial es si usted gobierna en democracia o gobierna en dictadura. Son escenarios totalmente diferentes. Gobernar en democracia es estar sujeto a la ley, es estar sujeto a la permanente necesidad de rendirle cuentas a sus mandantes, que son el pueblo, en un marco de libertad donde hay libertad de prensa que controla y donde hay libertad de opinión que lo puede criticar, crítica que el gobierno tiene que saber aceptar. Gobernar en dictadura es todo lo contrario. Gobernar en dictadura es perseguir, es oprimir a la gente que opina libremente, es evitar que cualquier persona o grupo pueda crecer porque representa una amenaza en el hecho de detentar indefinidamente el poder. Y por eso estoy demostrándole que el primer elemento fundamental de lo que pasa hoy día en Bolivia es que Bolivia es una dictadura.
Y es una dictadura desde hace más de 14 años. La dictadura ha regresado en octubre del año pasado, revestida de una simulación, de una farsa de democracia, haciendo un fraude electoral grandísimo. Y hoy día quien permitió el retorno de esa dictadura es la presa política número uno. O sea, el primer elemento es que Bolivia es una dictadura y el segundo elemento es que hay presos políticos y perseguidos políticos. Y Yanine Áñez es presa política. Sus ministros son presos políticos. Los miembros del mando militar son presos políticos. Porque la diferencia entre ser sometido a la justicia y ser un preso político es que en la justicia a usted le tienen que reconocer presunción de inocencia, debido proceso legal, juez imparcial, le tienen que reconocer el derecho a la defensa y nada de eso se reconoce en dictadura, porque convierten a los jueces en verdugos y a los procesos judiciales en linchamientos. En Bolivia ya se sabe que van a condenar a Yanine Áñez. Están definiendo el Pero término de la perdone condena, que lo si son 20 interrumpa. o 30 años de cárcel. Perdone que Y le la van a interrumpa. condenar por un hecho que nunca ha sucedido. Ok, pero perdone que le interrumpa. Antes ya le había condenado usted en sus escritos porque ya incumplió con su palabra y su gobierno no fue realmente bueno. ¿O estoy equivocado? Bueno, ella ha hecho un pésimo gobierno y ella le ha fallado a Bolivia porque ella tenía el mandato de hacer una transición a la democracia y lo que ha hecho es un continuismo de la dictadura. Yo he venido criticando desde el momento en que, en lugar de reconocer la vigencia de la República y declarar inexistente el Estado plurinacional, cerrar la asamblea de la dictadura, despedir a los jueces y al Poder Judicial de la dictadura y reponer el Congreso de la República y reponer la Corte Suprema de Justicia de la República y los tribunales de la República, ella prefirió ser un gobierno de continuismo y trabajar en el sistema de la dictadura, lo que la llevó a acuerdos con la dictadura, a la corrupción y al retorno de la dictadura. Pero el hecho de que Yanine Áñez haya tenido un mal gobierno y que podemos criticarlo en la historia y que ha traído el desastre de no hacer transición a la democracia y de restaurar en pleno la dictadura, porque usted se acordará que durante todo el año 2020 yo he venido clamando que de Bolivia salió el dictador, pero no la dictadura, y que si se iban a elecciones como se fue en octubre del 2020, eso era una trampa, era una emboscada al pueblo boliviano, porque todo estaba preparado para que esta gente con esa simulación retome el poder, y sucedió. Pese a todo eso, no se puede permitir la violación de los derechos humanos de una persona. No porque Yanine haya tenido un mal gobierno, la van a procesar con hechos falsos, con tribunales que son verdugos, van a linchar su prestigio y su libertad y van a poner en riesgo la libertad, los derechos humanos, el Estado de Derecho de todos los bolivianos. La pregunta es, hoy es Yanine, ¿quién es el próximo? Porque ese es un Estado totalitario, ese es un Estado dictatorial. Bolivia es igual que Cuba, es igual que Venezuela, es igual que Nicaragua. No hay garantía para ningún ciudadano. Si usted quiere estar bien, tiene que estar con el régimen. Si no está con el régimen, mañana le inventan un proceso, aparece un fiscal, lo enjuicia un juez, le destrozan su reputación y lo hacen aparecer como un criminal. Okay. De eso estamos hablando. Déjeme preguntarle cosas. Usted sabe que le tengo un gran aprecio. Y como usted es un gran politólogo y versado también en cómo hay que trabajar en un gobierno latinoamericano y concretamente en boliviano, déjeme preguntarle, aunque sea un poco duro, ¿y por qué el pueblo boliviano o el pueblo venezolano o el pueblo cubano se va a preocupar por esos presos de los políticos que quieren quitarle el puesto, el poder a estos dictadores? ¿No? Si ellos lo que necesitan es tener futuro, es decir, tener trabajo, tener que sus hijos tengan educación y demás. ¿Por qué razón? Con la dictadura les va peor. ¿Y por qué vuelven a votar por los dictadores? Pero entonces, ¿por qué vuelven a votar por los dictadores? Ahí está Argentina, ahí está la Kirchner de nuevo, y nada menos que de vicepresidenta. Ahí está Lula libre, y si se lanza como candidato va a ganar. No, porque usted le está dando valor a los resultados electorales de procesos que están marcados por el fraude.
La Argentina, ¿por qué regresa? ¿Por qué le gana la Kirchner con su palo blanco a Alberto Fernández, a Macri? Porque Macri hace un pésimo gobierno y lleva a los argentinos a votar entre el mal gobierno y la delincuencia organizada. Y ahí viene un elemento. Los Kirchner, en sus 12 años de primer gobierno, que era un régimen castrochavista, cambiaron las normas de la elección. Y en vez de que la mayoría se consiga con la mitad más uno de votos, como es una mayoría, bajaron al 40% de votos con diferencia del 10% sobre el segundo. Y si no, segunda vuelta. Ese mecanismo, que ha sido una institucionalización del castrochavismo en las Américas, lo ha implantado la Argentina, en el Ecuador con Correa, en Bolivia con Evo Morales, en Nicaragua con Ortega. En Ortega es el 35%, ni siquiera el 40%. En Venezuela, entonces han cambiado las reglas. Además de eso, han establecido en las leyes electorales sistemas de asignación de representantes, de asambleístas, de congresistas, por sistemas en los cuales con minorías construyen mayorías, con minorías relativas construyen mayorías absolutas. Entonces no hay que echarle la culpa al pueblo de hechos en los cuales el pueblo vota pero no elige porque están traficando su voto. ¿Cómo usted le va a echar la culpa al pueblo venezolano de la asamblea de Maduro cuando Maduro, para hacer esa asamblea, cometió todos los crímenes del mundo? Ese no es el pueblo. Pero espérese un momentico, yo no le estoy echando la culpa al pueblo, yo le estoy preguntando, y en todo caso, donde hay una responsabilidad mayor, sería en la dirigencia política, que así como la extrema izquierda y el castrochavismo, como usted lo llama, han sabido cambiar las reglas del juego, cuando sorpresivamente entonces gana la oposición, como sucedió en Argentina con Macri, como sucedió con la Áñez en Bolivia, pues ni cambian las reglas del juego como estaban antes, ¿no? Y además no hacen gobiernos populares, porque en el caso de Macri, o como el caso de Carlos Andrés Pérez II, y me voy a referirme más a Carlos Andrés Pérez II, las medidas eran excelentes, era que Venezuela volviera a entrar en el siglo, que entrara en el siglo XXI y demás, pero uno no puede cambiar las reglas del juego de un día para otro a la gente. O sea, uno no le puede quitar a la gente su bolsita de pan si no tiene trabajo, ¿no? Y le han quitado, ¿cómo se llama? Y allá y se ha hundido el bolívar. Necesitan comer todos los días. Entonces se necesita una transición porque la gente no tiene por qué entender, bueno, vamos a pasar más hambre ahora que con los dictadores anteriores o los revolucionarios, pero tal vez dentro de 5 o 10 años la cosa cambie. Eso me recuerda un poco que hay que ser un flautista de Amelín como lo era Chávez y sobre todo como era Fidel Castro, que cada año prometía que el año siguiente iba a ser una maravilla, ¿no? Y todos los años, y todos los años, Napoleón, y todas las décadas. Mire, Napoleón, usted está atrapado en el discurso de justificación del populismo. Discúlpeme que le diga esto con toda sinceridad, porque para hacer comparaciones hay que tener equivalencia de valores. No se puede comparar el régimen de Castro, el régimen de Chávez, el régimen de Maduro, la dictadura de Evo Morales o el régimen de los 10 años de Correa o la dictadura de Ortega con procedimientos democráticos. Porque primero, en democracia usted está abierto a la permanente rendición de cuentas, al permanente control en el marco de la libertad de prensa, a la permanente contradicción en el marco de la libertad de expresión de sus opositores y a una regla esencial que es la alternancia en el poder. Porque nadie llega en democracia para quedarse indefinidamente en el poder. En democracia pueden haber gobiernos buenos o pueden haber gobiernos malos, pero sabemos cuándo llegan y cuándo se van. Sabemos que si se corrompen tienen que rendir cuentas. Y sabemos que si la ley lo permite y son buenos gobiernos, tendrán otra oportunidad. En América Latina estamos cansados y con razón de señalar malos gobiernos en democracia, de señalar crisis en democracia, de señalar corrupción en democracia. Pero si comparamos eso con las dictaduras de Cuba, de Venezuela, y Venezuela ya tiene 22 años de experiencia,
los casi más de 15 años en Bolivia, los 10 años de Correa, veremos que la mejor de las dictaduras es mucho peor que el peor de los gobiernos democráticos. Porque desaparecen todos esos elementos. No hay rendición de cuentas, no hay libertad de prensa, no hay transparencia, hay violación de los derechos humanos y llegaron para quedarse y para montar sistemas de delincuencia organizada en los que están dispuestos a hacer de todo, a matar, a encarcelar, a perseguir, a violar, a liquidar con los derechos humanos para permanecer indefinidamente en el poder y además han convertido sus países en narcoestados. Espérese un Entonces, momento. en esa dinámica... Perdone que le interrumpa para aclarar una cosa. Yo no estoy defendiendo a ninguna dictadura. Yo lo que estoy diciendo, cómo solucionar el problema, ¿ok? De que cuando un pueblo consigue libertad, ¿ok? También consiga bienestar. Entonces, ¿cómo hacer para que no vuelvan las dictaduras? Porque si no pasa lo de Argentina, pasa lo de Nicaragua, pasa lo que está pasando en Bolivia y creo que va a pasar en Brasil lo mismo y bueno, México se va por allá también. Hay dos cosas que hacer. Primero hay que hacer desaparecer la dictadura jefe de 62 años. Mientras Cuba sea una dictadura, será el centro de irradiación y la dirección del crimen organizado transnacional. El gran crimen de Chávez es rescatar la dictadura cubana que estaba agonizando el año 99 y reciclarla y a título de movimiento bolivariano, permitir que todo el castrismo se vuelva castrochavismo y que el crimen organizado vuelva a participar en la política. Lo que hay que hacer es saber que el centro de la amenaza regional, el de la amenaza para las Américas, está en Cuba. Y recordar un poco de historia. En la época de los 60, empezando con la crisis de los misiles contra Estados Unidos, no estamos hablando de un país menor, contra la principal potencia del mundo, crisis de los misiles. Ensangrentan toda la América y empiezan las guerrillas, desembarcan en Venezuela, desembarcan en República Dominicana, hacen una guerrilla en Bolivia donde muere el Che Guevara, 60s y 70s se expanden al África, se meten en Angola, se meten en la guerra de Palestina contra Israel, siembran de guerrilla a los 70, urbana y rural, todas las Américas. En la época de los 80 se meten en el narcotráfico con pactos directos con Escobar Gaviria de Colombia y con Roberto Suárez de Bolivia. Y cesan cuando se cae el muro de Berlín y cuando desaparece la Unión Soviética. Y la década de los 90 es la década tranquila donde crean el Foro de Sao Paulo para multiplicar los ejes de confrontación. Y estaban en agonía cuando llega Chávez y la historia vuelve a empezar. Y estamos en la historia del reciclamiento del crimen organizado. ¿Qué hay que hacer para eso? Distinguir primero entre lo que es política, que puede ser buena, mala o peor, y distinguir lo que es crimen organizado. Y Cuba es crimen organizado y se ha expandido y controla Venezuela y controla Nicaragua y controla Bolivia y controla el gobierno argentino. Y tiene presencia en el Partido de los Trabajadores del Brasil y si Lula vuelve va a controlar el Brasil y si gana el candidato de Correa el próximo 11 de abril en las elecciones del Ecuador, van a volver a controlar ese país. Mientras el pueblo cubano agoniza y mientras Cuba realiza una acción de lo más desesperada para tratar que Estados Unidos cambie su política exterior para que sea el principal enemigo y víctima de Cuba, que es Estados Unidos, quien salve a la dictadura cubana. O sea, el primer tema, y podríamos hablar de esto largamente, es identificar al enemigo de la democracia, que es un enemigo de 62 años, que se llama Cuba, que se ha expandido y que controla su país, el mío, el de los nicaragüenses, y quiere controlar el de los argentinos y de los ecuatorianos. Y el segundo tema se llama la necesidad de exigir a nuestros líderes políticos honestidad en el liderazgo en contra de las dictaduras, en contra del crimen organizado. Que aquí hay una amenaza contra la que reclamar a nuestros líderes en la lucha contra las dictaduras, transparencia y honestidad. En un ensayo publicado en mis columnas, yo sostengo que hay dos fracasos de los procesos de transición que han hecho que las Américas vuelvan a la situación de riesgo en las que están. En los últimos 2 años han habido 2 intentos de proceso de transición muy importantes
importantes. Uno en Venezuela, con el reconocimiento del gobierno legítimo de Juan Guaidó, y otro en Bolivia con la llegada al poder de Yanine Áñez. Y los dos han fracasado. Los dos han fracasado porque no han cumplido su tarea de cambiar el sistema dictatorial por la democracia. Y para Yanine Áñez decidió seguir gobernando en el sistema de la dictadura, con los órganos y con los individuos de la dictadura y con las leyes de la dictadura. Nunca liquidó la estructura jurídico-constitucional de la dictadura. ¿Y por qué ha fracasado y está fracasando el sistema de Venezuela? Por la misma razón, porque no se han tomado decisiones que hagan un proceso de reinstalación efectiva de la democracia. Y el tercer elemento es que en la lucha contra la lucha es nacional. El problema de Venezuela es de los venezolanos, el problema de Bolivia es de los bolivianos, el problema de los nicaragüenses es de los nicaragüenses, el problema de los cubanos de Cuba es de los cubanos. La solidaridad y la presión internacional está destinada a formar parte de un mecanismo de acompañamiento a lo que puede suceder internamente. Y no ha habido en el caso de Venezuela un país que haya recibido más solidaridad, reconocimiento y acción positiva con sanciones y con una serie de medidas para terminar con la dictadura. Y yo creo que la falla ha sido del liderazgo nacional. Lo mismo que en Bolivia. En Bolivia fue brillante la movilización nacional de octubre y noviembre del 2019 que logró la técnica del G2 cubano y de la inteligencia del castrochavismo. Ha desarrollado la narrativa para decir que eso es un golpe de Estado y lo han convertido en delito y con eso han encarcelado a Yanine Áñez y su gente. Pero ese movimiento de resistencia civil fue malogrado por un proceso que en vez de ser de transición fue de continuismo y que le devolvió el poder total a la dictadura después de 11 meses en que salió el dictador y no salió la dictadura. Entonces hay que estudiar cada uno de estos casos y ver dos consecuencias que son importantes. Usted ha empezado el programa diciendo que yo soy un optimista. No, yo soy un observador de la realidad objetiva. Mire cómo está Cuba, en la última lona de la miseria, con la gente levantándose. Los jóvenes acaban de escribir esa canción que se llama Patria y Vida. La gente está desafiando el poder omnímono de esta gente y el régimen va a caer. Pero, Entonces yo le decía que en este tema, usted me llama optimista, pero yo soy solamente un observador de la realidad objetiva. Nunca ha estado peor Cuba que hoy día. Y quiere decir peor que la juventud entrenada en el castrismo, que ha nacido en esa dictadura, está rebelada contra el régimen. Y el régimen está controlado por un grupo de ancianos que tiene los días contados y por un dictador en ejercicio que es Díaz-Canel, que no tiene a dónde ir. En Venezuela la popularidad de Maduro no llega al 5%, todo es fuerza. Hay hambre, hay grupos emergentes, el territorio venezolano está desquiciado, eso no puede durar. En Nicaragua están preparando el próximo fraude electoral para este año. Y en Bolivia el pueblo se está levantando. En Bolivia la gente sabe que no se trata de que liberen solamente a los presos, que no se trata de que se dejen sin efecto los juicios, se trata de preguntar quién es el próximo, se trata de acabar con el sistema dictatorial, porque si no vuelve la democracia, mañana, pasado, el próximo año, cualquier persona, cualquier individuo puede ser objeto de esa violación de derechos humanos, de esa utilización dictatorial del sistema de justicia para reprimir y para oprimir. Se están cayendo. Ahora, eso es durísimo porque es como cuando las bestias furiosas y amenazantes agonizan, ese es el momento más peligroso. Lo de Bolivia no es una muestra de fortaleza del régimen, es una muestra de debilidad, don Napoleón. La gente apresa, la gente persigue, la gente abusa cuando está débil, no cuando está fuerte.
Y supuestamente acaban de ganar una elección hace menos de 4 meses y saben que eso no fue una ganancia, que fue un fraude colosal y que el pueblo boliviano lo sabe y que si no fuera por las condiciones de pandemia, seguramente la historia ya sería diferente. Entonces, manipulan el hambre, crean necesidades, manipulan las urgencias de la gente. La pobreza y la miseria son el arma principal de las dictaduras. Cuando la gente dice, pero si hacen esto o el otro, va a haber crisis económica. Claro, les conviene la crisis, porque con la crisis concentran más el poder y empiezan a administrar la necesidad y el hambre de la gente, como lo han hecho 62 años en Cuba y como lo están haciendo hoy día en Venezuela. ¿Qué es lo que administra la dictadura en Venezuela? El hambre y la miseria que ellos mismos han creado. Esa es su arma, eso es su instrumento político principal. Pero se están cayendo. Entonces, en esa dinámica, yo lo invito a mirar que aquí hay varias ventajas para la democracia. Primero, están identificados. ¿Quién duda que son dictadores? ¿Quién duda que son criminales? ¿Y quién duda que son parte del narcotráfico? Segundo, ¿quién los quiere? Y tercero, ¿cuál es la perspectiva de sostenimiento de sus regímenes que tienen? No tienen economía, no tienen respaldo popular, no tienen ninguna condición objetiva para llegar a fin de año. Y si llegan, lo harán por la fuerza, pero con una resistencia cada vez más creciente. Lo único que hace falta es que los líderes de oposición procedan con mayor honestidad, con transparencia y dejen de hacer pactos con la dictadura. El ejemplo de Yanine Áñez tiene que servir para reconocer que los pactos con el diablo pagan mal. Bueno, pero perdone que lo interrumpa porque yo no me quedo con eso. Cuando usted me llamó populista, era exactamente porque estaba diciendo en una pregunta lo que usted está diciendo, es decir, cómo hacer para cuando se libran de esas dictaduras, ¿no? Y viene la democracia, hagan un buen gobierno, ¿no? La gente se sienta que está mejor que antes, ¿no? Y no vuelvan a apoyar o a tener nostalgias por la dictadura. Eso primero, es lo que... yo no lo he llamado populista, le he dicho que estaba usted utilizando como buen periodista los argumentos del populismo, haciendo de abogado del diablo, que es una práctica muy ahora una cosa, Berzaín, con la cosa que usted está diciendo, con lo que usted está diciendo, creo que de todos los ejemplos que acaba de decir, el más vergonzoso somos nosotros los venezolanos, que un apátrida y con su grupo de apátridas, aparte de ser narcotraficantes y demás, le entregaron la riqueza del país, ¿no?, a una isla quebrada, ¿no?, y que ha vivido de chulear al mundo entero desde un principio. Primero fue Rusia y demás. Pero también la política exterior norteamericana no ha podido con ningún gobierno, ni republicano ni demócrata, y eso que hicieron varios intentos, entre ellos la invasión, ¿cómo se llama? Y tratar de matarlo, que alguien lo matara, no ha podido acabar con los Castro. Entonces, no le pida al pueblo latinoamericano y a las inteligencias de los diferentes países lo que la principal inteligencia de su época junto con la rusa no ha podido. No han podido con los Castro. Yo a eso le he dado una solución que es la real. El problema de Bolivia es de los bolivianos. El problema de Venezuela es de los venezolanos. El problema de Cuba es de los cubanos. Y la ayuda internacional de señalar a estas dictaduras, de imponerles sanciones, de solidarizarse con la lucha de los pueblos por la libertad y la democracia, es un factor muy importante, pero es un factor colateral. En Bolivia hoy día no tenemos democracia porque hemos fallado los bolivianos. Ya habíamos sacado al dictador en noviembre del 2019 y tuvimos un gobierno que fue fallido. El gobierno de Yanine Áñez ha sido un mal gobierno, no ha sido un gobierno de transición. ¿Y qué pasa con el de Lula? ¿Qué pasó con el de Macri? No, entonces estamos analizando eso y ahora hay un nuevo momento en el que la historia brinda la posibilidad de establecer 3 cosas en Bolivia. Primero, que es una dictadura, no hay ningún elemento esencial de la democracia. Segundo, que hay presos, perseguidos y exiliados políticos. No puede ser más clara la demostración. Y tercero, que no hay democracia a medias. Que hay o no hay democracia.
y que hay que terminar con la dictadura para recuperar la libertad en Bolivia. Y en ese camino estamos. Yo no sé si se podrá hacer en el corto plazo, pero el pueblo boliviano está movilizado en las calles, Napoleón. Los líderes cívicos, los líderes civiles están reclamando la libertad y están reclamando el cese de la persecución y están pidiendo que la dictadura se vaya. Eso es una crisis. Y vuelvo al concepto que le he dado. Lo que pasa en Bolivia, los apresamientos, las violaciones de derechos humanos, no es una señal de fortaleza de la dictadura, es una señal de debilidad. Lo que están haciendo los cubanos, enjuiciando a los muchachos de San Isidro, encarcelando artistas, persiguiendo mujeres, es una señal de debilidad, están en crisis. La dictadura venezolana, con más de 360 presos políticos, con torturados, con militares encarcelados, con un sistema criminal de represión, es duro, es doloroso, pero eso es debilidad. Se están cayendo. Y ya verá usted que en el avance, la violencia de esta gente, los presos políticos en Bolivia, la persecución en Bolivia, genera más resistencia y la dictadura va a terminar por caer. El repudio contra Evo Morales es gigantesco. En las redes hay que ver, el otro día se ha subido un avión comercial y lo han bajado a gritos. No puede coexistir con la gente que quiere libertad. Imagínese usted que Maduro vaya a un supermercado en Venezuela, se lo comen. En eso estamos. Pero tienen las armas, Pero usted sabe que la historia hace que los pueblos derroten aquello. Yo lo invito a mirar la realidad objetiva. Ellos tienen el poder, es un poder ilegal, es un poder criminal, lo tienen por la fuerza, no tienen legitimidad alguna. La legalidad que han creado ellos la han vulnerado en absoluto. Se están cayendo. La dictadura de Cuba se cae a pedazos. La dictadura de Venezuela está destrozada. Lo que necesitamos es más consistencia en los liderazgos y más claridad en la defensa de la libertad y la democracia. Por ejemplo, esa claridad que yo reclamo, ¿qué quiere decir en Bolivia? Quiere decir, señores, vamos a trabajar para recuperar la democracia y la república y para que cese la dictadura. De nuevo, sí, de nuevo. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo logremos. Sucedió en octubre y noviembre del 2019 y por todas las razones que ya hemos hablado, no se pudo. Salió el dictador, volvió el dictador y se quedó la dictadura. Bueno, y en Venezuela sucedió el 11 de abril y duró 3 días y al tercer día, ¿no?, el elemento resucitó, lo regresaron los militares. Usted tiene en Venezuela un gobierno de transición. Usted tiene en Venezuela un presidente legítimo. Usted tiene en Venezuela una serie de elementos que bien manejados pudieran funcionar, pero tiene un G4 que está más interesado en pelear entre ellos y pelear contra la gente que no está en el G4, y eso es exactamente lo que le conviene a la dictadura para seguir manteniendo dividida la oposición y para tener un grueso sector de oposición funcional. No se olvide del concepto de oposición funcional, Napoleón. Oposición funcional quiere decir aquellos opositores que están de alguna manera conectados con el régimen y que tienen beneficios que hacen al régimen y que lo ayudan a sostenerse. O sea, es una oposición de mentira. Y la hay en Bolivia, y la hay en Nicaragua, y la hay en Venezuela. Déjeme, perdone que sea tan vulgar, jalarle un poco la lengua. Es verdad que tenemos un gobierno de transición. Es cierto que Guaidó va a los barrios y arriesga su vida. Todo eso es verdad. ¿Ok? Pero, ¿qué le diría usted a Guaidó? Porque es que ese es un gobierno prácticamente parlamentario. A él está ahí por ese G4, por esos mini partidos, porque ahora son todos mini partidos, que hace ya bastantes años la gente eligió a esos diputados sin posiblemente conocerlos, solamente porque están en contra de Maduro. Como después de la primera elecciones, ¿no?, que ganó Chávez, Chávez nunca más volvió a ganar. Nunca. Siempre fue ¿cómo se llama? Con trampa, porque se apoderaron del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué puede hacer Guaidó? ¿Qué haría usted si es Guaidó? ¿Qué haría usted si el único que lo sostiene es ese parlamento, ese G4? Mire, yo estoy leyendo aquí una columna mía del 24 de marzo del 2019.
Se llama Liberen a Guaidó. Con ese título la pueden encontrar en cualquier red porque tiene millones de difusiones. Y lo que plantea esto es que la Asamblea Nacional solo reconoce a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea, pero no lo reconoce ni lo deja actuar como presidente encargado de la República, o sea, como jefe de Estado y del Poder Ejecutivo. Y por eso, en el denominado Estatuto para la Transición a la Democracia, ha impuesto los artículos 7, 25 y 26, equivocando la agenda para liberar al pueblo de Venezuela. Eso sigue ahí. O sea, Guaidó nunca ha organizado gobierno. Yo no conozco al vicepresidente Guaidó, no conozco al ministro de Defensa de Guaidó, no conozco cuál es el comité de estrategia o de seguridad del Poder Ejecutivo de Guaidó y no he visto a Guaidó actuar como comandante en jefe. Entonces, esto nunca ha tenido principio de ejecución. Debería haber un gran proceso de unidad en torno a Guaidó, pero han preferido poner antes que a este joven líder los temas personales, inclusive en su propio partido. Guaidó tiene jefe y es notorio que cuando el jefe de Guaidó habla, la cosa se tambalea y todo el G4 zapatea. Le quiero decir que antes del G4 esto se llamaba era una organización un poco más grande y ¿cómo era el nombre del grupo? No recuerdo. Tuvo dos nombres que yo sepa. Bueno, pero era una alianza de todos los partidos que era un ejemplo para América Latina y se han ido fraccionando y se han ido debilitando y eso es lo que conviene a la dictadura. Liberar a Guaidó quiere decir permitirle ser presidente encargado de inmediato, ayudarlo a formar gobierno de unidad nacional y apoyarlo de verdad dejando de lado la política de dos caras. Es lo mismo que pasa en mi país. Hay una cantidad de gente que hoy día está defendiendo a Yanine, que es la que la ha llevado al desastre, que es la que la aconsejó y le dijo que tenía que seguir con la constitución de la dictadura, que la asamblea de la dictadura la iba a reconocer y la reconoció, que los jueces de la dictadura la iban a ayudar y la ayudaron por un momento y que siguieron haciendo negocios con la dictadura. Entonces, aquí se trata de que tenemos que reclamar mucha más transparencia y yo creo que en Bolivia el momento ha llegado porque después de este apresamiento de Yanine Áñez ya nadie va a creer que se puede hacer acuerdos con la dictadura, ¿no? Ella tenía acuerdos con la dictadura y es de nuevo a la frase esa, mal pagan los acuerdos con los pactos con el diablo. Berzaín, pero ¿cuántas veces se fue al diálogo en Venezuela y continuaron una y otra vez? Y el Parlamento Europeo insistía, no, a través del diálogo. ¿Cuántas patadas, y me perdona la vulgaridad, en el culo le ha dado Fidel Castro al Parlamento Europeo, ¿no? Y entonces de todas formas regresaban, ¿no? Y mimaban a Fidel Castro. ¿Cuántas veces? Bueno, pero eso ya se ha pasado. Ahora la situación de Maduro es la de un criminal internacional que no puede salir de Venezuela, porque si sale lo capturan. Porque le quiero recordar que por la aplicación de la Convención de Palermo en tribunales de Nueva York y tribunales de la Florida, Maduro está buscado por la justicia internacional y hay $15 millones de premio por su captura. No hay precedente de eso en el mundo. Es la primera vez que eso sucede. Si eso hubiera pasado en la década del 60, 70 u 80 con Fidel Castro, hubiéramos visto otra figura. La situación de lucha por la libertad de Venezuela es altamente favorable y preferente. La mitad del gabinete de Maduro no puede salir por la misma situación. Hay precio por la cabeza del ministro de Defensa, del ministro del Interior. Son criminales. Exploten eso, sigan mostrando esa situación, sostengan eso, se están cayendo. Yo ya quisiera que exista precio por la cabeza de Evo Morales. Acaba de anunciar la OEA que va a llevar los crímenes de Evo Morales al Tribunal Penal Internacional. Ojalá, porque esto que le están haciendo a Yanine Áñez es por lo menos la tercera vez que lo hacen. Lo hicieron con el gobierno derrocado de octubre del 2003, persiguiendo, encarcelando, masacrando, manipulando jueces. Lo hicieron el 2008 y el 2009 para suplantar la Constitución con la masacre del Porvenir, de la Calancha, de Cochabamba, con los asesinatos del Hotel Las Américas y los casos terrorismo 1 y 2. Los repiten.
Y ahora la OEA, gracias a Dios, se ha dado cuenta de que estos son crímenes recurrentes de lesa humanidad y va a poner el expediente en el Tribunal Penal Internacional. Venezuela está avanzada miles de kilómetros por delante de eso, tiene orden de captura contra Maduro. Y ahora acaban de aceptar que van a extraditar al testaferro, que cuando llegue a los tribunales americanos va a crear un agujero indefinible en lo que es el hundimiento de este barco de la dictadura, la corrupción y el crimen organizado. O sea, las cosas tardan, pero las cosas están mal, pero van bien, porque los dictadores están identificados, son criminales y están cayéndose, están en crisis. De nuevo, y en esto quiero insistir, las detenciones en Bolivia, las violaciones de derechos humanos, los presos políticos, las persecuciones que están haciendo ahora y las que van a venir, son señal de debilidad, no son señal de fortaleza. Berzaín, muchísimas gracias por este regalo y por esta esperanza. Totalmente de acuerdo con todas y cada una de las cosas que usted ha dicho. Ya sabe que cuenta con nosotros para lo que desee. ¿Okay? Basta con decir, Napoleón, quiero decir tal cosa. Y ya usted tiene este medio. Muchas gracias, don Napoleón. Felicidades por su programa y por la fuerza que usted tiene en el análisis. Es muy importante porque usted lo que hace es preguntar lo que la gente está pensando. O por lo menos lo que la gente está pensando. Y a la gente hay que decirle que es mejor la peor de las democracias que la mejor de las dictaduras. Porque en democracia, aún con crisis, hay libertad. Pero a los dirigentes políticos demócratas hay que decirle, ¿okay?, que el poder no lo es todo, ¿no?, y que pueden vivir, ¿no?, con un sueldo mínimo también, o con su trabajo, como usted, por ejemplo, es abogado, o sea, usted sabe cómo trabaja y demás, y no necesariamente con negocios sucios. Mire, ¿no? la no política son tan sucios como en las dictaduras. Mire, la política tiene que volver a ser la actividad de servicio y la actividad de los mejores, no los peores. A la política llegaba la gente de éxito, después de tener una carrera brillante y obviamente después, o cuando había satisfecho el éxito en sus ámbitos. Los liderazgos quieren decir eso, quiere decir la representación de los mejores, de los más aptos. La política tiene que volver a ser eso, actividad de servicio, y por lo tanto tiene que ser transitoria, no permanente. No puede haber política o función pública indefinida. Política puede haber, pero función pública indefinida no. Tenemos que volver a tener estadistas, tenemos que volver a tener gente que ponga por delante los apetitos personales y partidarios, el interés nacional, el interés del país, el interés del pueblo. Eso es lo que yo les reclamo a los políticos que se dicen de oposición en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, en Bolivia. O sea, hay que poner por delante los intereses de la patria, hay que terminar la dictadura, hay que sacar y llevar a la justicia a los dictadores, sin pensar quién va a ser el presidente después de que caiga el dictador. Ese es el problema en Venezuela. A Guaidó no lo han dejado ser presidente porque había 10 candidatos alrededor. Entonces han preferido mantener a Maduro y liquidar a Guaidó. Y en Bolivia han preferido liquidar a Yanine y que vuelva a la dictadura, y ahí estamos. Un abrazo. Hasta Gracias. luego. De verdad que muchas gracias.